Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Medicarte, el arte de ejercer la medicina a través de las pantallas de Aventura Televisión. Hoy estaremos abordando un tema de interés médico. En este sentido vamos a hablar de las alteraciones cromosómicas, una especie de trastorno que se adquiere incluso desde el punto de vista embrionario. Para tal sentido nos acompaña hoy el doctor Joel Santos Bolívar, quien es especialista en ginecología y obstetricia, egresado de la Universidad del Zulia, y es especialista en perinatología y medicina materno-fetal de la Universidad Central de Venezuela. Joel, bienvenido a Medicarte. Gracias por la invitación y bueno, en poder aportarle todo lo que sea necesario con respecto a este tema que de verdad que es de difícil manejo, pero si se explica puede ser bien entendido. Y es lo importante entonces que la gente pueda comprender en términos básicos lo que es este trastorno que ataca al feto, al embrión. Sí, de verdad que desde que prácticamente nosotros nos formamos en la vida embrionaria, todos nosotros contamos con 46 cromosomas como especie humana. Y la idea o una de las partes fundamentales de lo que trata la especialidad, que es la perinatología, es tratar de hacer hincapié en el diagnóstico temprano de estas alteraciones, basándonos prácticamente como pilares lo que es la parte ecográfica, que ha venido avanzando a pasos agigantados y nos ha dado señales, para que nos permiten identificar de manera certera este diagnóstico para evaluar el riesgo en toda paciente embarazada. De modo sencillo, Joel, ¿cómo podemos entonces definir un trastorno cromosómico, una cromosomopatía? Una alteración cromosómica puede ser aquella en la que un individuo tenga una alteración desde el punto de vista de su número de cromosomas en cuantía, Un cromosoma que son 46 cromosomas, tenga uno de más, y así estaríamos hablando de una trisomía, en la que nosotros particularmente y nosotros como individuos en la sociedad conocemos mucho la trisomía 21, particularmente síndrome de Down, o algunas alteraciones en la ausencia de uno de estos cromosomas que se califican como monosomía. En esta se constituye básicamente o está aportado por el síndrome de Turner, que también puede ser conocido en muchos de nosotros en las lecturas. Sin embargo, no es solamente triple X, el X0, exactamente, porque es la ausencia de uno de nuestros cromosomas sexuales. Háblale un poquito a la gente que sepa entonces cuáles son los tipos de cromosomas que existen en el cuerpo humano. Básicamente estamos hablando de dos tipos de cromosomas, los autosómicos y los sexuales, ¿no? Desde el punto de vista, el individuo es estudiado estos cromosomas por un mapeo, que nosotros definimos como cariotipo, que son todos esos cromosomas estructurados de manera específica y que permiten al citogenetista hacer una evaluación de estos 46 cromosomas, o sea, 23 pares, y podernos determinar si hay alguna alteración desde el punto de vista numérico. Es importante entonces que el espectador de Aventura Televisión sepa que un cromosoma es como decir ese transportador de la carga genética, ¿correcto? Donde está esa información que proviene tanto de papá, que es el XY masculino, como de mamá, que es XX. Perfecto. Los cromosomas sexuales entonces serían dos para diferenciar entonces cuál es el varón y la hembra, y el resto de los cromosomas, es decir, los 44, 45 cromosomas, son los autosómicos, que son los no relacionados al sexo. Perfecto, sí. Y lo que te venía comentando, la parte de la perinatología, básicamente en estos pilares, donde la ecografía sufrió ese avance, nos ha permitido catalogar el riesgo, que es bien sabido de los años 70 que toda mujer mayor de 35 años, el riesgo de cromosomopatía o de alguna alteración cromosómica de que aparezca expresado en su embrión y se desarrolla a lo largo de su vida intrauterina en ese futuro feto y en ese futuro neonato, viene representada por un riesgo que es conocido y que se expresa básicamente en que las pacientes que tienen mayores de 35 años tienen un feto afectado en cada 250 embarazos. Punto de corte menor a digamos, las pacientes que tienen menos de 35 años tienen una afectación mucho menor, que es prácticamente 1 de cada 800 o 1 en cada 1000 embarazos. Y de esto también depende las pruebas diagnósticas que se pueden instaurar. Perfecto. Y que son pruebas
la más conocida, como es la amniocentesis, que tomar un poco del líquido amniótico también puede resultar invasiva. Exacto. Para lo que es la viabilidad del feto o del embrión. Sí, y hoy día tenemos prácticamente estandarizado, ¿okay? La Fundación de Medicina Fetal de Londres es la que a nivel mundial ahorita nos está dando las pautas. Anteriormente, toda paciente mayor de 35 años era sometida al procedimiento y solamente se detectaban el 30% de las alteraciones cromosómicas. Eso nos escapaba un grupo importante de pacientes. Un 70%, y se sometía a un riesgo considerable. Costo-beneficio que a lo mejor no era tan... Exactamente. Bueno. Y había un hecho fundamental, que pacientes menores de 35 años no eran sometidas de rutina al riesgo. Y allí se nos estaba escapando una gran proporción de diagnósticos, digamos, de manera precoz, que nos hubiesen permitido un diagnóstico, ¿okay? Si hubiésemos contado con las pautas actuales. Actualmente, ¿cómo entonces sería ubicar a esas mujeres de 35 años o menores de 35 años para solicitar este tipo de estudios? ¿Hay algún factor predisponente que nos puede indicar a médicos con tu especialidad para decir, bueno, tú eres candidata a esta amniocentesis, tú no eres esta candidata a pesar de tener 35 años o más? Exactamente, prácticamente has dado lo que es en la piedra angular de la parte de la perinatología. La perinatología se ha venido desarrollando a lo largo de este tiempo. ¿Y qué hemos hecho? El avance desde el punto de vista de estudios hormonales o bioquímico a nivel materno, con el avance de la ecografía, nos ha permitido establecer pruebas de screening o pruebas de tamizaje, que son pruebas que van a permitir, desde el punto de vista, digamos así, de evaluación del riesgo, al médico perinatal o al médico obstetra con entrenamiento en estas pruebas, en determinar cuáles son las pacientes que uno debe darle la asesoría genética para que tome conciencia y la decisión de someterse o no a la prueba, como ya lo dijiste o lo mencionaste, que es la amniocentesis, que quiero dejar en claro que la amniocentesis es el único método, ¿okay?, que nos va a permitir determinar de manera exacta o fiel y fidedigna el número de cromosomas de un individuo. ¿Okay? Y es la prueba definitiva. Pues ya que se va a tomar una muestra directa. Una muestra del líquido directamente a través de sus bolsas, un procedimiento que se hace con todas las precauciones posibles y siempre se le explica a la madre antes de someterse al procedimiento. Pero quiero recalcar que, volviendo a lo que estábamos hablando antes, hoy por hoy hay 3 puntos claves en lo que es la ecografía desde el punto de vista en el manejo del embarazo. El primero que nosotros y que nos permite detectar en conjunto casi el 90% de los fetos que pudiese tener una alteración cromosómica, fundamentalmente el síndrome de Down. ¿Okay? Estamos hablando de una ecografía que se realiza entre las 11 y las 13 semanas más 6 días. Es un periodo específico donde los trabajos nos han aportado pruebas de que datos específicos como región anatómica como el hueso nasal, o la translucencia nucal, una cantidad de líquido que se acumula en la nuca del bebé con mediciones específicas, nos es capaz de calcular el riesgo que tiene ese feto de padecer alguna alteración cromosómica. ¿Cuál es la sensibilidad de este factor? La sensibilidad sola, aislada de la translucencia nucal, que esas medidas detrás de la nuca del feto es del 70%. O sea, una alta. Alta, de verdad que es alta. Y si aunamos a esto la presencia a nivel fetal del hueso nasal, que también lo medimos en la misma imagen, ¿okay? Lo observamos, su aparición en esta etapa nos aumenta aún más la sensibilidad. Hoy por hoy, como te dije, existen parámetros fundamentales. Cumplir con la edad gestacional adecuada no se debe hacer ni antes de las 11 semanas ni después de las 14 semanas. Ya que perdería especificidad. Exactamente. Ahora bien, Joel, de esto y de los otros 2 puntos que quedan relacionados a pruebas menos invasivas, nos vas a conversar al regreso de la pausa. Okay. Hoy en Medicarte estamos hablando de trastornos cromosómicos. Para ello, no se aparte de las pantallas de Aventura Televisión, que seguimos a la vuelta de comerciales.